Diálogo directo. Pichincha Universal. Son las 17 horas con 21 minutos, 17 con 21 minutos. Ya le estamos saludando cordialmente al economista Roberto Rosero. Él es docente de la Universidad Central del Ecuador. ¿Cómo está, economista? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Washington. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos ya en manos, digamos, de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo ha enviado esta denominada Ley de Apoyo Humanitario y Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Por cierto, este último título, Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, me suena a la anterior ley que no fue aprobada en primera instancia por la Asamblea Nacional. Precisamente sobre esta temática me gustaría obtener su primera lectura, economista. Adelante, por favor. Bueno, nosotros desde el Instituto de Investigaciones Económicas en la Universidad Central del Ecuador hemos estado pendientes en analizar absolutamente también todas las propuestas que vengan por parte del gobierno o que se están dando también en el campo del legislativo para tratar de dar también las mejores alternativas para, uno, salir de la crisis y dos, reactivar también a la economía nacional. Lastimosamente, lo que se está evidenciando en estos momentos es la falta de oportunidad en la toma de decisiones. Cada vez está pasando más el tiempo y esto implica también a que decisiones que posiblemente se las debió tomar, ¿no es cierto?, el mes anterior, no se las ha tomado a tiempo y lógicamente eso nos puede también traer muchísimos problemas también a futuro. Vemos que por fin, después de un mes de lo que se proclamó de que ya iban a llegar reformas en el ámbito económico y de ayuda también para las personas que más lo necesitan, llegan a la Asamblea dos cuerpos de ley, uno que se lo enmarca en el tema humanitario y otro que se lo enmarca en el tema fiscal. Sí quisiera dividir las dos partes. ¿Por qué motivo? Porque precisamente Washington, el segundo, el tema fiscal, creo que no evidencia también la urgencia económica que nosotros estamos teniendo actualmente. Es decir, comparto también sus palabras, prácticamente se evidencia también todo lo que se presentó en el mes de octubre y todo lo que se archivó también en el mes de octubre. Son reformas desde un punto de vista que tienen que ver con el ámbito relacionado al dogmatismo de muchos economistas, sobre todo del ámbito neoliberal, y que precisamente las autoridades económicas lo están llevando hacia controlar un déficit fiscal. Que el déficit fiscal es el primer problema que nosotros tenemos, etcétera, y que eso conlleva también a tener también eso de ahí. Entonces es preocupante, es realmente preocupante la falta de toma de decisiones, la falta de propuestas que realmente tenemos que tener para conllevar también este tema de lo de la crisis. Y lo principal que ahorita es prácticamente política de Estado, ¿no? Que es, salvar a las personas que están infectadas por COVID-19 y dos, dar de alimentar a las personas que no pueden salir hacia sus diferentes actividades económicas y que creo que ya en estos momentos también ya es una situación también terrible, ¿no? Entonces son dos temas totalmente diferentes y que lógicamente los ha confundido el gobierno al establecerlo el uno también como prioritario y el otro lógicamente también establecido como un ámbito también de ayuda humanitaria. Ahora, economista, el gobierno señala que el documento, el proyecto de ley se sostiene sobre 5 ejes. Le voy a pedir que vayamos analizando cada uno de estos ejes, si es que lo podemos hacer a profundidad, sino en la medida de que hayamos podido estudiar el documento. El primer eje, un régimen de contribuciones solidarias, que es un eje extremadamente polémico, economista. ¿Contribuciones solidarias de quién? De los ecuatorianos que no tienen trabajo, de los ecuatorianos que están siendo despedidos, de los ecuatorianos que tienen trabajos pauperizados, donde que son explotados, de los servidores públicos que no ganan precisamente su gran mayoría salarios millonarios. Es decir, ¿cómo se entendería entonces este primer eje, contribuciones solidarias?
Bueno, las contribuciones solidarias y yéndome también a los discursos de las autoridades económicas y al discurso del señor presidente de la República, establecen que debe de haber un ámbito de progresividad. Y eso no es evidente en el marco de la ley que se está enviando. Ahí debemos de analizar dos factores. El primer factor es el que los organismos internacionales financieros, establecen que los estados deben de hacer en este momento, en este instante. El primer factor es no pagar deuda. Bueno, nosotros lo hemos hecho, hemos pagado deuda y estamos esperando todavía los 2.000 millones. Nos dijeron que en abril iba a venir, después no sé si es que vendrá en mayo o no sé cuándo vendrá todavía, no se sabe una fecha cierta para cuándo va a venir eso. Y el segundo es que el Estado debe de garantizar que las personas no pierdan su empleo. Esto es uno de los factores también importantísimos dentro de este ámbito para sostener precisamente a la economía del país. Pero vemos que el Estado actualmente, con las noticias que nosotros nos está llegando, ha despedido a personas, sobre todo de contrato, y que estas personas, pues lógicamente, no van a tener los recursos necesarios también para enfrentar la crisis. Y eso conlleva también hacia las dos propuestas centrales que tiene esta ley llamada de apoyo humanitario. ¿Por qué motivo? Porque son dos ámbitos que están relacionados, el uno hacia la contribución de las empresas y el otro hacia la contribución de las personas. Se establece una tabla progresiva sobre qué, sobre una contribución hacia las personas, desde el ámbito privado y desde el ámbito público, porque ahí también se establece qué cosa, que las personas que ganan en el sector público más de $1.000 van a hacer una contribución especial del 10% de su sueldo. Eso lo establece en el artículo 3. Pero el artículo 4 también establece que el 10% de su sueldo no solamente va a regir durante los 9 meses que se pide de contribución, sino que se va a establecer de forma permanente esa reducción de sueldo. Entonces, vemos claramente que no efectivamente es una ley que, digamos, va a llevar a salir absolutamente también de la crisis y a mejorar las condiciones también de las personas. Siempre desde el Instituto de Investigaciones hemos planteado diferentes tipos de alternativas, como por ejemplo una progresividad en las empresas, sobre todo en los grupos económicos grandes. O sea, vemos que tenemos una banca con $600 millones en utilidades, que hay sectores económicos sumamente importantes donde han sacado diferente tipo de rentabilidad y utilidad. A esos grupos económicos no se los está grabando absolutamente con nada. Y eso es lo que debería de establecerse también dentro de la ley. Y también vemos que sigue empecinado también el gobierno central con la reducción del tamaño del Estado y lógicamente también el desprestigio también completamente al Estado, a sabiendas de que son doctores los que están infectados por COVID, son enfermeras las que están infectadas por COVID y son los funcionarios públicos los que nos están garantizando la vida a todos nosotros, ¿no? Policías, militares, etcétera, que nos están ayudando también a tratar de sobrellevar también todo el ámbito también de la crisis. Pero, o sea, misteriosamente eso no se conlleva en lo planteado por el gobierno central. Ahora, esto de contribuir solidariamente al sector medio, que podría decirse ni tanto, ¿no? Ni tanto, porque $1.000 prácticamente alcanza para la canasta básica. Pero esta contribución del 10% lo que va a hacer es contraer la demanda. Y un sector medio, medio bajo, no va a tener con qué comprar y ayudar a la recuperación del aparato productivo, economista. ¿Es así o me equivoco? Y no solamente eso, Washington. En estos instantes, las pocas actividades económicas que especialmente están vinculadas con el ámbito de provisión de comida, con el ámbito de provisión de servicios, etcétera, no van a tener también el mismo consumo que prácticamente están teniendo también en estos momentos, porque la gente no va a contar con los recursos también para consumir. Después de lo que salgamos posiblemente, y vamos a salir del tema relacionado también a la crisis del COVID, realmente se debe de pensar también en mejorar también el aparato productivo, pero esta mejora no se va a llegar ¿con qué? Con la reactivación del consumo. O sea, y para reactivar el consumo necesitamos tener también sueldos que puedan también contribuir para que las mismas empresas también puedan levantarse.
Ujú. Entonces, o sea, vemos que no hay un planteamiento adecuado sobre el tema del manejo también de la crisis y lo que no está garantizando también es la oportunidad de la toma de decisiones. Cada vez que se demora más el gobierno en tomar una decisión, y lo que no debemos de olvidarnos los ecuatorianos es que recién en 30 días estamos discutiendo algo, recién en 30 días, cuando Más de debió de haber 30. sido al siguiente día. Sin duda. Una cosa más. Esta contribución solidaria debe tener en paralelo una medida complementaria, que es la que se señala aquí, pero no sé cómo se lo vaya a tomar para esto de lograr los acuerdos justos y satisfactorios entre deudores y acreedores, porque si le van a disminuir su salario, un padre de familia que ganaba $1,000 y le van a descontar $100 mensuales, que a lo mejor era con los que pagaba el arriendo, la pensión de su hijo, no sé, fue una deuda contraída para un pequeño emprendimiento o lo que sea, evidentemente no va a poder pagar esa deuda como antes pagaba, es decir, sobre la base de los mismos dividendos. Y entonces habrá que responder con una ley colateral que coadyuve justamente a enfrentar esa situación. Completamente de acuerdo, Washington, y el tema es que estamos embarcados en leyes en donde se establecen que se deben de poner de acuerdo entre las personas. O sea, usted ha visto las declaraciones del equipo económico, las declaraciones del señor presidente de la República, establecen de que debe de haber un acuerdo entre las personas, pero ese acuerdo entre las personas jamás se va a dar, Es que porque es va a ser una imposible. imposición del más fuerte. Entonces, o sea, cuando usted tiene el poder, no precisamente le va a imponer la persona que tiene menos poder, usted le va a imponer las condiciones hacia esa persona. Entonces no va a haber una justa y una equitativa, digamos, repartición de diferentes tipos de ámbitos en el empleo, etcétera. Y eso es lo preocupante, el papel que debe de cumplir el Estado. Entonces, de nuevo, volvemos al tema relacionado a lo que mencionabas, Washington, que es relacionado a la equidad. No se establece todavía un buen sistema de equidad dentro de la economía y que lógicamente hace que mejoremos las condiciones para que este proyecto económico sea verdaderamente necesario dentro del país. La medida o el eje que me parece absolutamente contradictorio desde todo punto de vista en el proyecto del gobierno es este, que le voy a leer textualmente, ¿no? Dice reformas que permitan sostener las fuentes y plazas de trabajo, pero si lo que se está haciendo es todo lo contrario, despidiendo empleados públicos por cientos de miles, despidiendo empleados privados. ¿Cómo se debe entender entonces esta propuesta como eje fundamental de la ley? ¿O es que primero despiden y luego crean una ley que sostenga las fuentes de trabajo y plazas de trabajo? ¿Cómo es esto, economista? Correcto. Mire, Washington, las propuestas que nosotros hemos venido realizando desde el Instituto de Investigaciones están tomadas también en el sentido de que se vayan a mejorar las condiciones de la mayoría de la sociedad ecuatoriana. Y aquí es evidente de que debe de haber también una participación por parte del Banco Central del Ecuador. Debe de haber una canalización de la liquidez ecuatoriana, debe de establecerse también un sistema de disminución de tasas de interés, deben de manejarse también una progresiva repartición del tema tributario, pero eso no se evidencia en ninguno de los cuerpos de las dos leyes y eso prácticamente nos va a acarrear un montón y un sinnúmero de problemas. El tema de lo del dinero electrónico, Washington. Prácticamente hace 2 años el mismo sistema financiero se encargó de cerrar su funcionamiento dentro del Banco Central del Ecuador y eso conlleva también a que ahorita no tengamos herramientas adecuadas para un buen manejo de la liquidez. Estaba escuchándolo al señor Prado el día de hoy con respecto también a la posición de los bancos, con respecto también a la crisis, y es increíble, o sea, lo que se habla. Mientras que en otros países, como en Chile, como en Perú, como en Colombia, se está hablando por parte de los gremios, de los mismos instituciones financieras, de que se debe de disminuir la tasa de interés. No, acá estamos pensando en que se debe de mantener tasas de interés que están al 16%, tasas de interés que están al 27%, Claro. en desmedro absolutamente también de todas las personas y solamente haciendo un pequeño ejercicio de manera no tan técnica. ¿Cuánto es lo que nos pagan los bancos a los depósitos? El 1% y depósitos a plazo en 5%. En promedio estamos hablando del 3%, un spread financiero demasiado oneroso y más aún en temas que tienen que ver relacionados a la crisis.
El Banco Central del Ecuador debe de pronunciarse referente también al tema también de la crisis. El Banco Central del Ecuador debe de ser también un agente activo también en el financiamiento y en el manejo de la liquidez. Estamos en dolarización, Washington, y eso conlleva también a que debe de haber un buen manejo de la liquidez dentro del país. De nuevo, yo estoy fervientemente convencido de que un motor clave para también una reactivación económica y para estos momentos también críticos es la banca, los bancos en el país, pero que permitan también un adecuado manejo de su liquidez. Nos han dicho que tienen primero alrededor de 12.000 millones de dólares, luego alrededor de 6.000 millones de dólares en declaraciones de los representantes de la banca, pero no vemos que, por ejemplo, hay una circulación adecuada hacia ese país. Más bien ellos solicitaron, por ejemplo, el tema relacionado al índice de liquidez doméstica, de que se les pueda mantener absolutamente toda la liquidez afuera. Es decir, ellos ya sacaron la liquidez afuera. Lo que se debe de pretender también por parte de las autoridades económicas es en repatriar esa liquidez acá al país. ¿Para qué? Para seguir circulando. Lo que nos va a hacer falta, Washington, en estos momentos es una circulación adecuada por parte de la liquidez. Imagínense si es que en estos momentos el gobierno tuviera una herramienta en donde su bono de $60 sería acreditado en el teléfono de las personas, y no teléfonos inteligentes, ¿no, Washington? Sino en los teléfonos comunes y corrientes que la gente de a pueblo, la gente de menos recursos tiene. Entonces eso es evidente, o sea, nos estamos quedando de nuevo sin la falta de oportunidad. ¿Para qué? Para implementar política pública. En el ámbito de las reformas a las finanzas públicas, no se sostiene, no sé si estoy equivocado, por ejemplo, el no pago de la deuda externa, que es una medida que se la está adoptando prácticamente en todo el mundo, pero el gobierno ecuatoriano dice que va a renegociar la deuda, una y dos. Se puede utilizar pues las reservas del fondo del Banco Central, como usted mismo señala, economista. Se debería reformar la ley para que se permita la utilización de esas reservas del Banco Central. Le pido su comentario sobre estos dos temas. Efectivamente, desde agosto del año 2018, de nuevo, desde un aspecto dogmático, desde un aspecto que no es nada técnico, se estableció de que Banco Central del Ecuador no pueda financiar hacia el gobierno central algo que es normal, común y corriente en todos los países del mundo, Washington. Pero acá se lo satanizó y se lo estableció. Por último, si es que hubieran querido hacer ese aspecto, hubieran puesto límites, pero no una nulidad total de una acción de política pública. ¿Para qué? Para mejorar la liquidez de la economía del país. Ahorita lo que se debería de pensar es principalmente en retomar nuevamente también esas herramientas que se las puede manejar de carácter técnico. O sea, aquí no estamos hablando de un tema de política o de politiquería, sino de temas técnicos. ¿Para qué? Para mejorar la liquidez dentro del país. Pero sí es preocupante que el mismo señor ministro de Economía, en las declaraciones que tuvo en la Asamblea, manifestó que él no creía en esa herramienta y que es más bien se le entendió que creaba distorsiones dentro de la economía, y que es más, ¿no? Lo que las reservas internacionales deben de cumplir es garantizar los depósitos de los bancos en el Banco Central del Ecuador, lo cual no es así. Lo cual usted debe de investigar también, o como se puede investigar a nivel mundial. Todos los bancos centrales del Ecuador financian hacia el sector público. Entonces yo creo que eso es evidente. Una expansión del balance del Banco Central del Ecuador en estos momentos es necesario para una mejor circulación del efectivo dentro de la economía del país. Y eso conllevaría también a que las personas de menos recursos también puedan acceder a dinero. ¿Para qué? Para poder comprar los bienes de primera necesidad que ahorita está necesitando de una manera ordenada y de una manera planificada. La última palabra sí que nos la olvidamos totalmente en este gobierno, ¿no? Una desarticulación total de la planificación en el país. Deuda externa, por favor, Roberto. ¿Hay que no pagar o qué? ¿O hay que renegociar? En lo relacionado a la deuda externa, Washington es, creo que una de las situaciones básicas, no solamente de los países que están en vías de desarrollo o que están en desarrollo, el lograr una moratoria de esa deuda. Eso se ha planteado a nivel de Latinoamérica, muchos países ya los han anunciado, y se debe de establecer también un ámbito para que los grandes acreedores también del país tengan la conciencia de que también estamos en momentos realmente calamitosos.
No es que no querramos pagar, sino es que no podemos pagar. Pero otro aspecto es que en vez de llevar, por ejemplo, el ámbito de la inversión en salud o mejorar la inversión de salud, se prioriza el pago de la deuda. Vea qué es lo que ha pasado en Washington en el año 2017, 2018 y 2019. Se ha disminuido el primer año el 36% de la inversión en salud y el segundo año en el 34% la inversión en salud. Entonces no es verdad tampoco que se ha mejorado también el aspecto también relacionado también a la salud. Entonces, si priorizamos el pago de la deuda externa en vez de la inversión en salud, creo que todos los ecuatorianos estaríamos pendientes ya prácticamente para un debacle absolutamente sanitario de todo el país. Yo creo que el gobierno, las autoridades económicas deben de establecer de que la mayoría de los ecuatorianos estamos pendientes hacia las decisiones que ellos estén tomando y las mejores decisiones en función también de las mayorías del país, Washington. Y con oportunidad del caso, entre más esté pasando también el tiempo, lógicamente también perderemos la oportunidad para, primero, que no se nos mueran también los ecuatorianos. Y en segundo lugar, también, ¿para qué? Para mejorar también las condiciones económicas y una posible reactivación económica futuro, Washington. Ahora, con esto terminaríamos, Roberto. El gobierno va a aprovechar y lo va a hacer, lo está haciendo a través del proyecto, creo yo, para implementar su tan anhelada política de flexibilización laboral, señalando de que las leyes laborales actuales son anacrónicas, pero si son anacrónicas hay que reformarlas en positivo, no para volvernos a la época de la esclavitud. Es decir, se debe avanzar en derechos, no disminuir esos derechos. Le pediría un último comentario sobre esto, Roberto. Por supuesto, Washington, y volvemos de nuevo al hecho de que debe de haber una negociación entre las partes. Imagínense ahí. Creo que el Estado debe de cumplir un papel fundamental que es proteger al más débil. Y el más débil precisamente en este caso es el empleado, no el empleador. O sea, muchas de las declaraciones también del ministro Poveda también establecen que se debe de proteger a la empresa. No, se debe de proteger, por favor, también al empleado. Es el más débil de la cadena. Y en ese sentido, se debe también de establecer que los que tienen actualmente también un sueldo estable, un sueldo que logre consumir y que a los mismos empresarios también les va a garantizar también un consumo a futuro, tengan actividades económicas que garanticen también tener sus derechos laborales adquiridos. O sea, si es que hablamos nuevamente de que va a haber un paquete de ley extra en donde también se reduzcan también esos derechos laborales, creo que eso va a ser nuevamente perjudicial para los momentos que actualmente estamos pasando. Momentos que estamos de nuevo perdiendo también todo el derecho de oportunidad. Creo y enfáticamente, Washington, que el Estado debe de cumplir con su aspecto de defender a los más débiles de la cadena, y en este caso los más débiles de la cadena vienen a ser, ¿qué cosa? Vienen a ser los empleados. Sin duda. Muchas gracias, Roberto, por haber atendido esta entrevista aquí en Punto Noticias. Muchas gracias, Washington. Estuvo con nosotros el economista Roberto Rosero, él es docente de la Universidad Central del Ecuador. Son las 17:44, vamos a la pausa. Ahora separados para luego estar juntos. Evita desplazamientos innecesarios. El autoaislamiento es una excelente medida para reducir la expansión del virus.